El Callejón del Diablo. Mi nombre es Rodrigo López, y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre una noche de verano en Toluca, Estado de México. Había escuchado muchas leyendas sobre el Callejón del Diablo, pero nunca creí en ellas. Como muchos otros, pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños y mantenerlos alejados de las partes más oscuras de la ciudad. Sin embargo, lo que experimenté esa noche me hizo dudar de todo lo que conocía sobre la realidad. Era una noche calurosa de julio, y después de una larga semana de trabajo, mis amigos y yo decidimos salir a beber. Nos reunimos en el bar de siempre, y entre risas y cervezas, alguien mencionó el Callejón del Diablo. ¿Te atreverías a ir?, preguntó Ricardo, uno de mis amigos más cercanos. Siempre he sido el tipo de persona que acepta un desafío, así que sin pensarlo mucho, respondí que sí. Poco después, nos encontramos caminando hacia ese oscuro y lúgubre callejón. La entrada al Callejón del Diablo estaba oculta entre edificios antiguos y abandonados, cubiertos de grafitis y musgo. Un aura de decadencia impregnaba el lugar, y el aire parecía más denso y frío al acercarnos. La mayoría de mis amigos se detuvieron en la entrada, pero yo, impulsado por una mezcla de curiosidad y terquedad, me adentré solo. «No te demores», dijo Ricardo, «no queremos pasar la noche aquí». El callejón era estrecho y serpenteaba entre altos muros de piedra. La luz de la luna apenas penetraba la oscuridad y cada paso resonaba en el silencio sepulcral. A medida que avanzaba, un extraño sentimiento de inquietud comenzó a invadirme. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y el sonido de mis pasos se mezclaba con murmullos inaudibles. De repente, una figura apareció al final del callejón. Al principio pensé que era otro de mis amigos tratando de asustarme, pero al acercarme, me di cuenta de que era una mujer. Vestía de blanco, con un largo vestido que se movía como si tuviera vida propia. Sus ojos eran negros como el carbón y su piel pálida contrastaba con la oscuridad a su alrededor. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. La mujer no respondió, solo me miró fijamente con esos ojos vacíos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y el instinto me decía que debía huir. Sin embargo, mis piernas no respondían, estaba paralizado por el miedo. La figura comenzó a acercarse lentamente, y con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado. Podía escuchar un susurro, como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. «No deberías estar aquí», dijo finalmente, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Intenté retroceder, pero mis piernas seguían sin moverse. La mujer se detuvo a pocos centímetros de mí y extendió su mano. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo invisible estuviera tratando de arrancar mi corazón. Grité, pero ningún sonido salió de mi boca. De repente, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, estaba tirado en el suelo del callejón, solo y cubierto de sudor frío. Mis amigos habían desaparecido y el silencio era ensordecedor. Me levanté con dificultad y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a la calle, mis amigos estaban esperándome, pero algo en sus miradas me hizo entender que no habían visto lo mismo que yo. «Estás pálido, Rodrigo», dijo Ricardo, «¿qué te pasó?». No sabía cómo explicar lo que había vivido, las palabras simplemente no salían. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Cada noche, revivía ese encuentro en el callejón, pero cada vez era más intenso. La mujer de blanco me perseguía en mis sueños, susurrando cosas que no podía entender pero que me llenaban de terror. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Perdí peso y las ojeras se hicieron permanentes en mi rostro. Intenté buscar ayuda, pero nadie parecía comprender lo que estaba pasando. Los médicos decían que era estrés y los amigos y familiares pensaban que estaba exagerando. Sin embargo, yo sabía que había algo más, algo que no podía explicar. Un día, decidí volver al Callejón del Diablo, con la esperanza de encontrar respuestas.
La idea de regresar me aterrorizaba, pero sentía que era la única forma de poner fin a mi tormento. Llegué al lugar al anochecer, armado con una linterna y un crucifijo que mi abuela me había dado. El callejón estaba igual que la última vez, oscuro y ominoso. Avancé lentamente, con la linterna temblando en mi mano. A mitad del camino, comencé a escuchar los susurros nuevamente. No deberías estar aquí, decían las voces, pero esta vez no me detuve. Seguía adelante, guiado por una mezcla de miedo y determinación. La figura de la mujer apareció de nuevo al final del callejón. Esta vez, sus ojos brillaban con una luz siniestra. «Has vuelto», dijo, y su voz resonó en mi cabeza. «¿Qué quieres?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Tu alma», respondió ella, «y la de todos los que se atrevan a desafiarme». El dolor en mi pecho regresó, más intenso que nunca. Caí de rodillas, incapaz de moverme. Sentí como si algo invisible estuviera tratando de arrancarme la vida. En ese momento, recordé el crucifijo y lo aferré con fuerza. Una luz brillante emergió del crucifijo, iluminando el callejón y haciendo que la figura retrocediera. Los susurros se convirtieron en gritos de agonía y la mujer desapareció en una nube de sombras. El dolor cesó de repente y pude respirar de nuevo. Me levanté, tambaleándome, y salí corriendo del callejón. Al llegar a la calle, me desplomé, exhausto pero aliviado. Desde esa noche, las pesadillas se hicieron menos frecuentes y mi salud comenzó a mejorar lentamente. Sin embargo, el recuerdo de esa experiencia nunca desapareció por completo. Sé que lo que viví en el Callejón del Diablo fue real y que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y comprensión. A veces, por la noche, todavía escucho los susurros, como un eco lejano de lo que ocurrió. Y aunque trato de llevar una vida normal, siempre llevaré conmigo la marca de esa noche, una cicatriz invisible que me recuerda que hay lugares en este mundo donde lo sobrenatural se mezcla con lo real. Y donde el mal puede tomar formas que no podemos ni imaginar. La casa de la tía Toña. Mi nombre es Daniel Flores, y lo que estoy a punto de relatarles cambió mi vida para siempre. Aún hoy, después de tantos años, las pesadillas me persiguen y la memoria de esa noche me atormenta. Todo comenzó con una leyenda urbana, una historia que se contaba en las noches frías de Ciudad de México, sobre una casa en la que nadie quería entrar, la casa de la tía Toña. Mis amigos y yo, jóvenes y temerarios, siempre buscábamos emociones fuertes. Habíamos escuchado hablar de esa casa desde niños, una mansión abandonada en lo profundo del bosque de Chapultepec. Decían que la dueña, una mujer conocida como la tía Toña, había sido una filántropa que acogía a niños de la calle. Sin embargo, la leyenda contaba que en un arranque de furia había asesinado a los niños y luego se quitó la vida, convirtiendo su hogar en un lugar maldito. Una noche de otoño, impulsados por el aburrimiento y la necesidad de demostrar nuestro valor, decidimos visitar la casa. Éramos 5, Carla, mi novia, Raúl, mi mejor amigo desde la infancia, Ana, la chica valiente del grupo, y Pedro, siempre escéptico y racional. Equipados con linternas y nuestras cámaras de teléfonos, emprendimos la marcha hacia el temido lugar. El camino hacia la casa fue más largo de lo que esperábamos. Nos adentramos en el bosque, siguiendo un sendero olvidado, hasta que la encontramos, una mansión antigua y deteriorada, con ventanas rotas y puertas desvencijadas. La luna llena iluminaba débilmente la escena, dándole un aire aún más siniestro. ¿Están listos?, pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. Todos asintieron, aunque noté la tensión en sus rostros. Empujamos la puerta principal, que se abrió con un chirrido ensordecedor, y entramos. El interior de la casa estaba cubierto de polvo y telarañas. El aire era pesado y frío, y un silencio sepulcral nos envolvía. Encendimos las linternas y comenzamos a explorar. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos, la mayoría de ellos con rostros serios y ojos que parecían seguirnos a donde fuéramos. Caminamos por los pasillos oscuros, explorando cada habitación.
Encontramos muebles viejos, juguetes rotos y ropa desgastada, evidencias de la vida que alguna vez hubo allí. Pero lo más inquietante eran las sensaciones. A cada paso, sentía como si alguien nos estuviera observando, como si algo maligno estuviera al acecho. Llegamos a una escalera que descendía al sótano. La puerta estaba entreabierta y un hedor nauseabundo emanaba del fondo. «Deberíamos bajar», dijo Ana, siempre la más valiente. Raúl y yo la seguimos de cerca, mientras Carla y Pedro decidieron quedarse arriba. El sótano era aún más oscuro y opresivo que el resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas de moho y el suelo era de tierra. Avanzamos con cautela, iluminando nuestro camino con las linternas. De repente, Ana se detuvo y señaló algo en el suelo, huesos humanos, esparcidos por todas partes. Un escalofrío recorrió mi espalda y la sensación de peligro inminente se hizo más intensa. «Tenemos que salir de aquí», dije, pero Ana parecía hipnotizada, mirando fijamente hacia una esquina del sótano. Giré la linterna y lo vi, una figura encorvada, cubierta de sombras, que nos observaba con ojos brillantes y malignos. Era la tía Toña, o al menos lo que quedaba de ella. Su rostro estaba desfigurado por la rabia y el dolor, y sus manos eran garras que parecían listas para desgarrarnos. Grité, y eso rompió el hechizo. Raúl y yo agarramos a Ana y corrimos escaleras arriba, tropezando y casi cayendo en nuestra prisa. Al llegar al primer piso, Carla y Pedro estaban esperándonos, pálidos y temblando. «¿Qué pasa?», preguntó Pedro, pero no tuve tiempo de explicar. «Tenemos que irnos, ahora», grité, y todos salimos corriendo de la casa. Corrimos por el bosque, sin mirar atrás, hasta que llegamos al coche. Respirábamos con dificultad y el miedo nos había dejado sin palabras. Mientras conducíamos de regreso a la ciudad, intenté comprender lo que había visto. La figura de la tía Toña seguía grabada en mi mente y sabía que lo que había presenciado no era una alucinación. Durante las siguientes semanas intentamos olvidar esa noche, pero las pesadillas nos perseguían. Ana fue la primera en ser afectada. Empezó a actuar de manera extraña, hablando sola y diciendo que escuchaba voces. Un día, desapareció. La buscamos por todas partes, pero nunca la encontramos. La policía cerró el caso como una desaparición más, pero nosotros sabíamos que algo más había pasado. Raúl fue el siguiente. Una noche, me llamó, aterrorizado, diciendo que la tía Toña lo estaba persiguiendo. Fui a su casa, pero llegué demasiado tarde. Lo encontré colgado en su habitación, con una expresión de horror en su rostro. La nota que dejó solo decía: «Ella viene por nosotros». Pedro y Carla también comenzaron a sufrir. Pedro, el escéptico, empezó a creer en la maldición y una noche, simplemente desapareció. Carla y yo intentamos mantenernos juntos, pero el miedo y la paranoia nos consumían. No podíamos dormir y cuando lo hacíamos, las pesadillas eran insoportables. Una noche, Carla me despertó gritando. Corrió hacia el baño y se encerró. Golpeé la puerta, suplicándole que abriera, pero solo escuchaba susurros y llantos. Finalmente, rompí la puerta y la encontré en la bañera, con las muñecas cortadas. La sangre teñía el agua de rojo, y su rostro estaba marcado por el terror. Ella no me dejó otra opción, fueron sus últimas palabras. Ahora, soy el último que queda. Me encuentro escribiendo esto en la oscuridad de mi apartamento, con la esperanza de que alguien, algún día, entienda lo que pasó. La tía Toña viene por mí, y sé que no hay escapatoria. Siento su presencia cada noche, acercándose más y más. La historia de la casa de la tía Toña no es solo una leyenda urbana. Es una advertencia. Si alguna vez escuchas sobre esa casa en el bosque de Chapultepec, por favor, aléjate. No cometas el mismo error que yo. Algunas puertas no deberían abrirse y algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Ahora, mientras termino de escribir esto, escucho los susurros. Ella está aquí. Viene por mí y sé que no sobreviviré a esta noche. Mi nombre es Daniel Flores y esta es mi confesión. Si encuentras este escrito, por favor, cuéntale al mundo lo que pasó.
No dejes que más personas caigan en la trampa de la casa de la tía Toña. El sonido de los susurros se hace más fuerte. Las sombras en la habitación se mueven y siento su presencia detrás de mí. No puedo seguir escribiendo. Si lees esto, recuerda, no vayas al callejón del diablo. No vayas a la casa de la tía Toña. Algunas historias son ciertas y algunas maldiciones nunca mueren. La Posada del Sol. Mi nombre es Ana Martínez y soy periodista. Mi trabajo me ha llevado a muchos lugares, pero ninguno tan inquietante como la Posada del Sol en Ciudad de México. Este lugar, un edificio abandonado con una historia oscura y misteriosa, ha sido objeto de muchas leyendas urbanas. Se decía que era un sitio maldito, que en sus pasillos desmoronados habitaban espíritus inquietos y fuerzas malignas. Decidí investigar estas historias, buscando la verdad detrás de los rumores. Nunca imaginé el horror que encontraría. Era una tarde nublada de octubre cuando me dirigí a la Posada del Sol. El edificio se erguía como un gigante dormido, sus ventanas rotas y paredes grafiteadas hablaban de años de abandono. Entrar no fue difícil, la verja oxidada cedió fácilmente. Una vez dentro, el silencio y la oscuridad me envolvieron. Solo llevaba mi linterna y mi grabadora, esperando documentar cualquier cosa inusual. El primer piso estaba lleno de escombros y muebles viejos. A medida que avanzaba, la sensación de ser observada se intensificaba. Las sombras parecían moverse en los bordes de mi visión, pero cada vez que giraba la cabeza, no veía nada. Me dije a mí misma que eran solo juegos de luz, mi mente tratando de encontrar formas familiares en la oscuridad. Llegué a una gran sala central, probablemente un salón de baile en su tiempo. Las columnas y los techos altos aún conservaban un aire de grandeza desmoronada. Mientras caminaba por el salón, mis pasos resonaban en la inmensidad. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño, un susurro débil, casi imperceptible. Me detuve y agucé el oído. El susurro parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí seguir adelante y subí por una gran escalera de mármol, ahora cubierta de polvo y escombros. En el segundo piso, los pasillos eran más estrechos y oscuros. Abrí una puerta tras otra, encontrando solo habitaciones vacías y deterioradas. Sin embargo, una de ellas llamó mi atención. Era una pequeña habitación con un escritorio y un montón de papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Me arrodillé para recoger algunos papeles. Eran documentos antiguos, cartas y notas escritas a mano. La mayoría eran incomprensibles, pero una carta en particular me llamó la atención. Estaba dirigida a un tal doctor Martínez y hablaba de experimentos realizados en el edificio, mencionando sujetos humanos y pruebas de resistencia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto no era lo que esperaba encontrar. Mientras leía la carta, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no vi nada. La puerta de la habitación se había cerrado. Me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta, intentando abrirla, pero no se movía. Estaba atrapada. Golpeé la puerta, llamando por ayuda, aunque sabía que no había nadie que pudiera escucharme. Fue entonces cuando escuché nuevamente el susurro, esta vez más claro y cercano. La habitación comenzó a enfriarse y el susurro se convirtió en una voz clara, aunque inhumana. No entendía las palabras, pero la sensación de amenaza era inconfundible. Mi linterna comenzó a parpadear y en la penumbra vi una figura. Era una sombra alta y delgada, de pie en la esquina de la habitación. No tenía rostro, pero sentí su mirada fija en mí. El miedo me paralizó. La figura comenzó a moverse hacia mí lentamente y con cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más pesado. Recordé la grabadora en mi bolsillo y la encendí, esperando capturar algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. La figura se detuvo a pocos pasos de mí y, de repente, la habitación se llenó de un grito agudo y ensordecedor. Me tapé los oídos,
cayendo al suelo. El grito cesó tan abruptamente como había comenzado. Miré alrededor, pero la figura había desaparecido. La puerta se abrió con un chirrido, y no perdí tiempo en salir corriendo. Bajé las escaleras tan rápido como pude, tropezando con los escombros. Mi única intención era salir de ese lugar maldito. Cuando llegué al vestíbulo, me encontré con una mujer. Era joven, con el rostro pálido y ojos grandes y vacíos. Llevaba un vestido blanco manchado de sangre. Me miró con una expresión de tristeza infinita y extendió una mano hacia mí. «Ayúdame», dijo con una voz rota. Quería ayudarla, pero el miedo me impedía moverme. Ella comenzó a llorar y supe que no podía dejarla allí. Avancé lentamente y cuando estaba a punto de tomar su mano, desapareció ante mis ojos, como un espejismo. Me quedé congelada, incapaz de comprender lo que había visto. La realidad parecía desmoronarse a mi alrededor. De repente, sentí una mano en mi hombro. Me giré y vi al doctor Martínez, el hombre de la carta. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sufrido quemaduras graves. «No debiste venir», dijo con una voz gutural. «Ellos no te dejarán ir». Antes de que pudiera reaccionar, el vestíbulo comenzó a llenarse de sombras. Eran figuras humanas, pero sus rostros estaban torcidos en expresiones de agonía. Los susurros se convirtieron en gritos, y sentí que me hundía en un mar de desesperación. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo me estuviera atrapando. Las sombras se acercaron, rodeándome. Sentí un dolor punzante en todo mi cuerpo, como si me estuvieran desgarrando por dentro. Quise gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. La última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro del doctor Martínez, observándome con una mezcla de lástima y satisfacción. Desperté en el hospital, con las luces blancas cegadoras y el sonido de monitores a mi alrededor. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en la entrada de la Posada del Sol, sin señales de ninguna otra persona. Nadie me creyó cuando conté lo que había pasado. Dijeron que había sufrido un colapso nervioso, producto del estrés y la sugestión. Pero yo sé lo que vi. Sé que las sombras y los susurros eran reales. Abandoné mi trabajo como periodista y me mudé lejos, tratando de dejar atrás esa experiencia. Pero las noches siguen llenas de pesadillas y cada vez que cierro los ojos veo el rostro del doctor Martínez y las sombras que me rodearon. Si alguna vez escuchas hablar de la Posada del Sol, te aconsejo que te mantengas alejado. Algunas puertas deben permanecer cerradas y algunas historias son demasiado oscuras para ser contadas. Yo aprendí esa lección de la manera más difícil y ahora solo puedo esperar que el terror que enfrenté no vuelva a encontrarme. El Museo de la Medicina. Hasta hace poco, trabajaba como guardia de seguridad en el Museo de la Medicina en Ciudad de México. Este lugar, aunque fascinante y educativo durante el día, se transformaba en un sitio completamente distinto cuando las puertas se cerraban y las luces se apagaban. Nunca pensé que una colección de herramientas médicas y especímenes anatómicos podría albergar algo tan siniestro. Pero estaba equivocado, terriblemente equivocado. Había trabajado allí durante casi 2 años, siempre en el turno de noche. Me gustaba la tranquilidad y el silencio que ofrecía el lugar después de las visitas diurnas. Mi rutina era simple, recorría las salas, verificaba que todo estuviera en orden y me aseguraba de que nadie se hubiera quedado encerrado accidentalmente. Sin embargo, había algo en el museo que siempre me puso nervioso: la Sala de los Horrores. La Sala de los Horrores era una exhibición permanente dedicada a los métodos de tratamiento médico de épocas pasadas. Contenía todo tipo de dispositivos espeluznantes, sierras para amputaciones, ganchos de extracción y otros instrumentos que parecían más herramientas de tortura que implementos médicos. Pero lo que realmente me inquietaba eran los frascos. Decenas de frascos de vidrio alineados en estantes, cada uno con un contenido macabro, fetos deformes, órganos en formaldehído y otras muestras anatómicas.
La mayoría de los guardias evitaban esa sala durante sus rondas nocturnas, pero yo, con el tiempo, me acostumbré a ella, o al menos eso creía. Una noche de diciembre, todo cambió. Llegué al museo a las 10 de la noche, como de costumbre. Hacía frío y una densa niebla cubría las calles. El edificio estaba extrañamente silencioso, más de lo normal. Saludé a Ricardo, el guardia del turno anterior, quien parecía un poco más pálido de lo habitual. ¿Todo bien?, le pregunté. Asintió, pero su mirada evitó la mía. Sí, solo cansado. Buena suerte esta noche, Javier. No pensé mucho en su comportamiento en ese momento, pero ahora desearía haberlo hecho. Comencé mi ronda, revisando cada sala una por una. Todo parecía normal hasta que llegué a la sala de los horrores. La puerta estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado la noche anterior. Empujé la puerta con cautela y encendí la luz. Todo parecía en su lugar, pero había una extraña sensación en el aire, una opresiva sensación de ser observado. Mientras caminaba entre los estantes de frascos, escuché un sonido. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego lo oí de nuevo, un susurro débil, casi imperceptible. Me detuve y aguzé el oído. El susurro se hizo más fuerte, pero no podía entender lo que decía. Sonaba como si viniera de los frascos. Me acerqué a uno de los estantes y el susurro cesó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí terminar mi ronda rápidamente y regresar a la oficina de seguridad. Mientras me alejaba de la sala, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no vi nada fuera de lo común. Aceleré el paso y casi corrí hasta la oficina. Cerré la puerta con llave y me senté, tratando de calmar mis nervios. Pasaron unas horas sin incidentes y comencé a relajarme. Estaba revisando las cámaras de seguridad cuando noté algo extraño en la pantalla. Una figura borrosa se movía en la sala de los horrores. Al principio pensé que era un fallo en el sistema, pero la figura se detuvo y pareció mirar directamente a la cámara. El aire en la oficina se volvió gélido. Decidí ir a investigar, armado solo con mi linterna. La figura había desaparecido de la cámara, pero la inquietud persistía. Al llegar a la sala, noté que el aire era aún más frío que antes. Revisé cada rincón, pero no encontré nada. Me giré para salir y, de repente, uno de los frascos cayó del estante y se rompió en 1000 pedazos en el suelo. Salté del susto y me acerqué para ver qué había caído. Era uno de los frascos que contenían un feto deforme. El líquido se derramaba por el suelo y el feto yacía inmóvil, pero su rostro parecía mirarme con una mueca macabra. Decidí que había tenido suficiente por una noche y regresé a la oficina. Llamé a Ricardo para preguntarle si había notado algo extraño antes de irse, pero no contestó. La inquietud seguía creciendo. Me senté en mi silla, tratando de procesar lo que había visto. De repente, las luces de la oficina parpadearon y se apagaron. La única fuente de luz provenía de las cámaras de seguridad. En la pantalla, vi algo que me heló la sangre. La figura borrosa estaba de vuelta, moviéndose lentamente por el pasillo hacia la oficina de seguridad. El pánico me invadió. No sabía qué hacer. Pensé en salir corriendo del museo, pero algo me detuvo. La figura se acercaba cada vez más y entonces noté que no estaba sola. Otras sombras emergían de la oscuridad, todas moviéndose en mi dirección. Los susurros se hicieron más fuertes, llenando el aire con un coro de voces ininteligibles. Desesperado, busqué una salida. La única opción era una puerta trasera que conducía al almacén del museo. Corrí hacia allí, abriendo la puerta de un tirón. El almacén estaba oscuro y lleno de cajas y muebles viejos. Me escondí detrás de un gran estante, tratando de controlar mi respiración. Las sombras entraron al almacén, moviéndose lentamente, como si estuvieran buscando algo o alguien. Los susurros llenaban el espacio, y podía sentir la presencia maligna a mi alrededor. Estaba atrapado y lo sabía. Intenté recordar cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Entonces, recordé una antigua leyenda que había escuchado sobre el museo.
Se decía que el edificio había sido construido sobre un terreno que, en tiempos antiguos, había sido un lugar de sacrificios y rituales oscuros. Las energías negativas y las almas de los muertos aún habitaban ese lugar, buscando venganza o redención. Los susurros se hicieron más cercanos y sentí un frío helado en mi nuca. Sabía que no podía esconderme para siempre. Tomé una barra de metal que encontré en el suelo, listo para defenderme si era necesario. Los susurros se detuvieron abruptamente y un silencio sepulcral llenó el almacén. Entonces, la figura apareció frente a mí. Era alta, con una forma humanoide, pero sus rasgos eran indistinguibles, como si estuviera hecha de sombras. Sentí su mirada penetrante y una sensación de terror indescriptible. La figura levantó una mano, y en ese momento vi los rostros de todas las almas atrapadas en los frascos de la sala de los horrores. Sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en un grito eterno. La figura habló, pero no con palabras. Fue una comunicación telepática, una invasión directa a mi mente. Sentí su dolor, su ira y su deseo de ser liberada. Intenté resistirme, pero era inútil. La figura me mostró visiones de las atrocidades cometidas en ese lugar, de las almas torturadas y atrapadas para siempre. La figura extendió su mano hacia mí y sentí un dolor punzante en mi pecho. Mi visión se nubló y caí al suelo, incapaz de moverme. Los susurros volvieron, esta vez más fuertes, y supe que estaba perdido. Las sombras me rodearon, y en mi último momento de conciencia, vi los rostros de mis amigos, de aquellos que habían trabajado conmigo en el museo. Sus expresiones eran de terror y desesperación. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el suelo del museo, pero no había rastro de las figuras o de los frascos rotos. Nadie me creyó cuando intenté contar lo que había sucedido. Me dijeron que había sufrido un colapso nervioso y que necesitaba descansar. Pero yo sabía la verdad. Desde esa noche, he vivido con el terror constante de que las sombras regresen por mí. Los susurros aún me persiguen en mis sueños y la figura de sombras aparece en cada rincón oscuro. Abandoné mi trabajo en el museo y me mudé lejos de la ciudad, pero el miedo nunca me abandonará. Mi nombre es Javier Méndez y esta es mi advertencia. El Museo de la Medicina es un lugar de oscuridad y dolor, y las almas atrapadas allí nunca descansarán. Si alguna vez visitas ese lugar, por favor, ten cuidado. No te quedes después del anochecer, y nunca entres a la sala de los horrores. Algunas historias son ciertas, y algunos lugares están destinados a ser evitados. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.